Buenos días a todas y a todos, especialmente a todas las compañeras que estén presentes, que vimos en este precioso video. De corazón a corazón, realmente me llena de alegría, de gozo, el ver cómo ustedes han entendido ese rol tan importante que tienen para las familias y la niñez y la nueva generación de mexicanos y mexicanas. Es realmente de gran ánimo el escucharles a ustedes y todo ver el compromiso en sus rostros, en su tono de voz, de que lo que están haciendo lo hacen con amor, con pasión por estas familias, por estos niños y niñas. Yo les agradezco muchísimo. Bueno, ya saben, mi nombre es José Miguel, trabajo mucho con programas de la infancia temprana y derechos, protección de los derechos de niños, niñas, adolescentes y desde luego la protección de derechos a los infantes. Mi gran deseo ahorita es poder poner de una forma más sistematizada, organizar lo que ustedes ya vienen haciendo y compararlo como lo que ustedes ya hacen y saben es tan valioso con los últimos descubrimientos que hay de la neurociencia, el neurodesarrollo. Entonces, el desarrollo, les voy a pedir, voy a compartir la pantalla para ayudarme con unas transparencias que les va a ayudar rápidamente a estar en el tema de la infancia temprana y que ustedes puedan ver un poquitico esa temática tan fascinante que son las competencias de los padres para el desarrollo integral de la infancia. Y ustedes van a ver que realmente ustedes son las profesionales más importantes que tienen los países ahorita. México, los grandes problemas que México, igual que en nuestros países, se enfrentan, como las grandes desigualdades en pobreza, los problemas de violencia doméstica, violencia en el espacio público, el problema de las pandillas, los problemas de salud mental, sistemas carcelarios colapsando. Todos estos problemas están altamente ligados por las investigaciones a lo que nos sucede a nosotros cuando somos infantes. En el periodo intrauterino, como especialmente en los 1000 primeros días, 270 días del periodo del embarazo, y después viene ese segundo embarazo que es en el útero social, que vamos a hablar hoy, en el útero social que provee la familia. Entonces salimos del útero materno y terminamos con un segundo, con un parto, que es el parto ginecobstétrico que ustedes conocen, que dura 9 meses el embarazo y terminamos el parto, y viene un segundo periodo de gestación que se llama en el útero social, que más o menos termina a la época de los 1000 primeros días, porque es donde se termina de consolidar las bases de la arquitectura cerebral. Ese trabajo de ustedes, lo más importante, porque es lo que realmente define el tipo de ciudadanos y ciudadanas que tiene México y que tiene Latinoamérica. Afortunadamente, después tenemos un tercer periodo de gestación, que en otra oportunidad hablaremos, que es cuando nos vamos pariendo a nosotras mismas. Es una autogestación donde podemos modificar los traumas o daños recibidos en esos 1000 primeros días y restaurar y desarrollar nuestras potencialidades. Pero eso ya depende ya de nosotras como adultas y adultos, de poder gestarnos a nosotros mismos. Es un periodo más largo de gestación, que es el día de la muerte. Pero ahorita nos vamos a centrar en estos 2 primeros periodos de gestación, los 9 meses, que ustedes ricamente lo expresaron, y los 2 primeros años de vida, ya se puede alargar hasta los 3 años, que son los 1000 primeros años de vida donde se forma la arquitectura cerebral. Bien, entonces, quería explicarles, recordarles un poquitico cómo se forma este cerebro, porque dependiendo de cómo se forma este cerebro es el que va a regular todos los otros sistemas del organismo, el sistema inmunológico, el sistema de apego, cómo se crean vínculos, todo eso está definido en las relaciones que tengamos con nuestros padres de familia y con otras personas cuando somos infantes. Entonces, la historia de este árbol comenzó con una pequeña semilla, ustedes lo conocen muy bien, un árbol que da muchos frutos, empezó con una pequeña semilla, esta semilla se desarrolla poco a poco hasta convertirse en un árbol lleno de frutos. Ese es el ser humano. El ser humano el infante es como una semilla que tiene una increíble capacidad para desarrollarse a sí misma y convertirse en un árbol frondoso que da muchas clases de frutos sociales, económicos, relacionales, cultura, muchos aspectos, música, arte, invenciones, solución de problemas, todo eso va a producir esos frutos más adelante, pero todo depende de ese tiempito en que se está formando como semilla, los 1000 primeros días, que ustedes son las grandes profesionales que pueden contribuir a cambiar esa historia. Ningún otro profesional. Yo trabajé mucho tiempo con pediatras, con médicos, con organizaciones que trabajan en salud materno-infantil,
programas educativos para los niños en las escuelas y los colegios por muchos años, hasta que me di cuenta que yo estaba perdiendo una gran cantidad de tiempo, esfuerzos y muchos colegas y amigos, porque no estábamos haciendo lo más importante de todo, que era ir a los 1000 primeros días de la historia del ser humano. Y hay 5 determinantes que determinan la formación de esta semilla para que dé muchos frutos. O lo arruinamos la semillita y va a ser un árbol débil con poca capacidad de producción, o va a ser un árbol muy robusto. Y todo depende del cuidado de esos 5 determinantes. Entonces vamos a trabajar hoy con estos 5 determinantes que deben dar los padres de familia con sus competencias parentales. Así como la semilla de este árbol necesita de ciertos elementos para su desarrollo, para que pueda convertirse en un árbol frondoso, igualmente el infante necesita un buen desarrollo de su cuerpo para poder cuidar de un buen desarrollo de toda su persona. Especialmente este cerebro regula la formación de todo el cuerpo y de toda su capacidad mental, de todas sus emociones. El cerebro es un órgano único, distinto a todos los demás órganos, es un órgano que se construye a sí mismo. Todos los demás órganos, riñones, hígado, huesos, todo ya viene determinado genéticamente cómo van a funcionar y cómo se van a formar, excepto el cerebro. El cerebro es un órgano único que se construye a sí mismo y todo depende de las interacciones que tenga con el papá y la mamá. Por eso las competencias parentales son tan importantes, que sepan cuidar de estos 5 determinantes. Entonces, el cerebro no solo gerencia su propio desarrollo, se autoconstruye, sino que también gerencia el desarrollo y funcionamiento del resto del organismo. El desarrollo del cerebro es lo más importante que sucede en el ser humano y por eso es que debemos aprender a cuidar bien el desarrollo del cerebro, de ese cuerpo, desde ese cerebro, desde el embarazo, porque es ese cerebro el que va a encargarse de funcionar en todos los otros aspectos de la vida. Bien. Ahí está el sistema nervioso, que es el que maneja todas las otras funciones del cuerpo, la nutrición, la digestión, el sistema inmunológico, todo esto es regulado por el cerebro. Estos son ya las investigaciones del cerebro que muestran componentes de la arquitectura cerebral. El cerebro establece gran cantidad de autopistas y redes comunicacionales neuronales para mantener interactuando diferentes áreas del cerebro. Y todas estas áreas están comunicados. Cada hilito que ustedes ven son grupos de miles de neuronas que están empaquetadas como estos cables de fibra óptica que llevan relaciones de un cerebro a otro, de un sitio a otro del cerebro y toman las funciones regulatorias del metabolismo y de todo el funcionamiento de los otros sistemas del cuerpo. Tenemos que estos son cortes del cerebro para que ustedes vean cómo se forman las conexiones neuronales durante las interacciones por el cuidado de los padres, de estas 5 competencias. Si cuidamos bien estas 5 competencias, un recién nacido, ustedes pueden observar ahí a la izquierda, se encuentran, esas son las neuronas, al recién nacido, al mes ya ha hecho una gran cantidad de conexiones, a los 3 meses, más conexiones, 6 meses de edad, completamente unas grandes redes que se van a completar más o menos al terminar los 1000 días de la arquitectura cerebral. Ya se empiezan a formar en el último trimestre del embarazo, ya el cerebro del infante, el bebito en el vientre, desarrolla una gran capacidad de comunicación mucho más específica y efectiva con el cerebro de la madre, como también con los cerebros y las interacciones que esta madre tiene con las personas cotidianas, como es la pareja. Por eso me encantaba escuchar varias compañeras que decían la importancia de animar a los esposos que se involucren en el proceso del embarazo, en el proceso del parto, en el proceso de la lactancia materna, porque los papás van a jugar un rol muy importante en la formación de estas conexiones de las neuronas. Si estas neuronas se conectan bien ricamente, va a tener una arquitectura cerebral robusta y va a ser una persona que va a aprender muchas cosas, va a producir, va a resolver problemas. Si no tiene una buena interacción con el papá y la mamá, su arquitectura cerebral va a ser pobre, deficiente, y va a tener problemas con el sistema metabólico, el sistema inmunológico, por ejemplo, infecciones como los virus o el coronavirus, va a estar mucho más débil para poderse defender y proteger. Entonces, el futuro del infante, para bien o para mal, se decide especialmente en la forma que le cuidamos los 1000 primeros días de vida. Y es aquí donde está el rol del útero social. Los 1000 primeros días de vida deciden la direccionalidad del ser humano. Estas familias, la mayoría de sectores empobrecidos, marginados, si ellos no son un útero social apropiado, este niño no va a tener otra opción que buscar pandillas para
tener amigos, para encontrar algo de plata, de fondos, aunque sea robando, y convertir una carga grande social. Pero por el contrario, si nosotros les ayudamos a estas familias a que sean un buen útero social, este útero social va a permitir que este niño o niña desarrolle competencias apropiadas para la vida, para aprender a pensar, aprender y sobre todo aprender a relacionarse, a poder tener empatía. Si este infante no tiene empatía en el útero social, difícilmente va a tener empatía en otras etapas de la vida. Y si va a ser de los sectores empobrecidos, va a ser un violento, agresivo, bullying. Si es de los sectores más favorecidos económicamente, va a ser un empresario cruel que paga salarios de hambre, que le roba a los empleados, que acosa a las empleadas, a las funcionarias, las acosa laboralmente, las acosa sexualmente porque cree que es dueño de ellas y no le importa el sufrimiento o el daño que esté haciendo. Todo esto se decide en el útero social. Las experiencias de cuidado, de amor, de empatía, hace que se construye el cerebro empático, una red neuronal que se llama el cerebro empático, que tiene una gran sensibilidad para conectarse con las otras personas, que es la conexión empática, y el segundo componente para la acción empática, tomar acciones en base a lo que vive la otra persona, a lo que siente la otra persona, al sufrimiento o a la alegría de la otra persona, yo tomo mis conductas. Eso se hace automáticamente en una arquitectura cerebral que ha crecido en un útero social robusto, de una relación de una mamá y ojalá de su pareja o su abuela con el infante durante estos 1000 primeros días. Y se requieren 5 tipos de competencias, 5 clases de competencias parentales para el desarrollo de una arquitectura cerebral robusta para que el niño o niña florezca durante su niñez, juventud y vida adulta. Si cuenta con 5 clases de raíces, le llamamos nosotros en este dibujo, este árbol va a florecer mucho, independientemente si es del sector de la clase alta, media, baja, rural o urbano. Un infante de la clase alta o media en área urbana que no cuenta con estos 5 determinantes va a ser, aunque sea exitoso profesionalmente, académicamente, va a manejar una empresa, pero va a hacer muchísimo daño a través de esa empresa. Por el contrario, si este niño crece en una familia de clase media o clase alta en una ciudad y el día de mañana tiene una empresa, ha tenido un cerebro empático, sensible, sabe convivir y va a tener una hermosa empresa donde va a redistribuir los beneficios, las utilidades, donde no va a engañar al público, donde va a vender productos de forma honesta, con buena ética y va a contribuir ricamente a la sociedad. Igualmente, si es del área rural empobrecida, un niño que crece en un hogar empobrecido, con grandes desigualdades sociales, pero con una pobre arquitectura cerebral, ese niño nunca va a aprender a resolver problemas ni tiene capacidad para resolver la gran cantidad de problemas que va a enfrentar por su situación socioeconómica. Entonces va a tener que buscar aliarse con otros para sacar ventaja, para aprovecharse, para sobrevivir, para luchar, estar siempre atacando, defendiéndose, huyendo, una vida muy difícil. Ahora, si es una niña, está condenada a que sea explotada, agredida por otros de su mismo grupo social o de otros grupos sociales. Pero por el contrario, si este niño y esta niña desarrollan unas buenas raíces, él van a desarrollar una gran capacidad para tener vínculos de convivencia, para aprender a pensar, aprender a resolver problemas, aprender a autorregularse, a autogerenciar su vida. Por eso es tan importante 5 tipos de competencias que deben tener los padres de familia. Y en nuestro trabajo educativo debemos buscar esas, porque si falla una de estas 5 tipos de competencias, este infante no va a desarrollar una buena arquitectura cerebral robusta. Un buen desarrollo del cerebro y el niño o una niña necesita el cuidado de 5 determinantes. Entonces, ese cerebro que hablábamos ahora, que va a encargarse de la construcción de este niño, de esta niña, necesita estar bien formada su arquitectura cerebral en los 1000 primeros días. Y vamos a necesitar 5 raíces. La primera, esta que ven ahí subir, que se llama nutrición física. Necesitamos proveerles una buena nutrición física y ustedes ya, varias de ustedes hablaron de eso en la presentación, que vuelvo y las felicito. Segundo, nutrición socioemocional o nutrición emocional. Necesitamos que también algunas de ustedes hablaron de apego, el cuidado, el cariño, el afecto. Entonces hay ciertas competencias que producen apegos seguros. Hay otras competencias que si faltan estas competencias producen otra clase de apegos, apegos disfuncionales, apegos inseguros, ansiosos, evitativos o desorganizados. Por eso hay gente de la clase alta o la clase media que puede tener muy buena nutrición física para el niño, pero su nutrición emocional es descuidada porque
tiene la mamá o el papá un apego ansioso. Siempre le quieren estar enseñando para que aprenda bien matemáticas, para que aprenda inglés, para que aprenda violín, para que aprenda danza, para que aprenda natación, y viven encima continuamente de este niño, generando un apego no de papá y mamá, sino de policías guardianes que lo quieren formar como si fuera plastilina al antojo del papá y la mamá. Entonces, aunque sea una clase media alta, aunque tengan pudientes económicamente, ese cerebro lo van resquebrajando sin que se den cuenta. Por eso es tan importante este mensaje para todos los grupos sociales. Y en contraste, una mujer del campo, un papá del campo sencillo, que está con su yunta, su arado, sus bueyes, o que trabaja en la agricultura, pero que le gasta cariño, apego, vínculos seguros al niño y niña, donde lo reconoce como un sujeto de derechos, donde aprende a respetar las emociones de su hijo, a danzar con su hijo, lo que se llama la danza romántica, la ternura, es que ese infante, el tierno, conecta nuestro cerebro, el papá y la mamá, nos sincroniza el cerebro y nos hace ingresar a la danza romántica, la ternura del mundo de los mundos que tienen los infantes, de sus juegos, sus fantasías. Y ese papá que sabe entrar a ese mundo y respetarle, ese niño va a desarrollar una robusta arquitectura cerebral, aunque esté en un sector marginal empobrecido, y va a tener una gran capacidad para resolver problemas, montar un negocio, resolver situaciones sociales que vive su comunidad y ser una persona amada, una autoridad local amada por toda su comunidad porque resuelve problemas en lugar de ser parte de los problemas. Entonces, la nutrición socioemocional es algo muy valioso en todos los grupos sociales que no podemos descuidar. Tienen que ser apropiadas competencias de nutrición, de apego y de afecto. El tercer grupo de competencias es una nutrición cognitiva. Es competencias parentales que le facilite a ese cerebro a descubrir la belleza del mundo, que le facilite a ver la belleza del lenguaje, porque el mundo lo comprendemos a través del lenguaje, de las palabras. Pero la nutrición cognitiva es adquirir los lenguajes, no solamente el lenguaje verbal del que estoy hablando, sino el lenguaje de la música, el lenguaje del movimiento del cuerpo, el lenguaje de las matemáticas. Pero especialmente, obviamente, el lenguaje verbal, el hablar mucho con los infantes, dialogar con ellos, porque es a través de este diálogo que el cerebro del infante aprende a pensar, aprende a aprender, aprende a ponerle palabras a las cosas que vienen alrededor y aprende a asignar significados. Después viene la cuarta raíz, que es el desarrollo de la autoagencia. Esto es lo más descuidado en todos los grupos sociales. Tenemos lo que se llama la sociedad androcéntrica y adultocéntrica, donde el adulto y el varón se cree que es el centro, que es el que conoce todo, y las mujeres y los niños tienen que estar siempre pendientes de lo que quiere el varón adulto. Y esto arruina, resquebraja profundamente la autoagencia de los infantes, la capacidad de que ellos se agencien a sí mismos, la capacidad de autorregulación, que ellos se autorregulen, que ellos gerencien su propio proyecto de vida, que aprendan a evaluar las consecuencias de sus acciones, de sus palabras, que aprendan a entender sus propios sentimientos, lo que sienten por dentro. Porque en el modelo educativo que tenemos, el adulto siempre violenta, es como un guardián pendiente del hijo, qué es lo que debe sentir el hijo, lo que debe decir, lo que debe hacer, y arruina en el cerebro su capacidad de autorregulación. Ya, quisiera saber si están viendo la presentación. Me acaba de entrar un mensaje que no están viendo la presentación. ¿Alguien podría informarme si están viendo la presentación? Quisiera saber si estoy conectado ahorita. ¿Aló? ¿Hay alguien que me pueda contestar de alguna forma si yo estoy conectado? Hola, doctor, ¿cómo está? Buenos días. ¿Sí me escucha? ¿Me están escuchando? Sí, sí lo escuchamos perfecto. Claro y fuerte. ¿Estás viendo si llega algún mensaje? Parece que él no nos escucha. Comparte, panelista. Respuesto que sí, entonces, gracias, veo. Quiero saber, sí estoy conectado ya, muchas gracias. Quiero saber ahora si están viendo mi pantalla.
No, no la estamos viendo. Justo quisiéramos decirle cómo puede compartir su pantalla. Sí, ya hice compartir pantalla, dice share screen y dice, según esto, dice que la estoy compartiendo y yo me veo ahí compartiendo la pantalla. ¿Si me pueden guiar? Claro que sí, con mucho gusto. Ahorita lo guiamos. Vamos a hacer una pausa y ahorita le decimos cómo conectar, cómo compartir su No, pantalla. está bien, entonces yo estoy en este momento, voy a cancelar la compartida de la pantalla y voy a volver a ingresar. Por la pantalla dice share screen, ya lo hice, pero voy a volver a hacer. Entonces ya cancelé, estoy saliéndome, dice share screen. Ya lo hice antes. Y vuelvo a... ¿Ahí ustedes ven mi pantalla? Porque No. ya hice la función ya. Y dice aquí un letrero que ya estoy compartiendo la pantalla. Ok, sí, me avisan del back que no podemos ver su pantalla. ¿Será que alguna de ustedes no me está permitiendo eso? Porque yo ya hice el paso de acá de compartir pantalla. Ah, ok. Mire, vamos a seguir como usted está haciendo. No sé si nos puede enviar su presentación y desde acá nosotros le podamos ayudar a presentarla. Son varias láminas que estoy usando de varias presentaciones. Ah, con razón. Bueno, entonces le propongo que sigamos así. Está muy interesante su presentación y la verdad es que era importante nada más para nosotros decirle que no estamos viendo su presentación, pero que lo estamos escuchando con mucha atención. ¿Sí? Ya, muchas gracias. De Bueno, todas formas, bien. el otro día que probé, el momento que yo puse share la pantalla, share screen, compartí la pantalla, inmediatamente ingresó y se me abre esta pantalla donde yo veo acá que me dice que estoy compartiendo la pantalla. Bueno, lo escuchamos con mucha atención, doctor, no se preocupe y perdón por interrumpir su... Está muy bien, muchas gracias a ustedes. Entonces, les decía que son 5 raíces o 5 determinantes que necesitamos hacer. Y la primera es la raíz de la nutrición. Entonces, la nutrición física es un tema importantísimo para el desarrollo del cerebro. Ya ustedes conocen lactancia materna exclusiva los 6 primeros meses de vida. La leche materna es el néctar del cerebro, tiene exactamente la concentración de nutrientes y aminoácidos para formar una rica arquitectura cerebral. El no poder contar con la leche materna, ya ese niño, esa niña está condenada a tener grandes deficiencias y limitaciones para el resto de su vida, porque su arquitectura cerebral no va a poder desarrollarse de la forma ideal como un ser humano. La leche de vaca o la leche de tarro, la leche de vaca es muy buena para formar arquitecturas cerebrales de terneros, la leche de osos para formar arquitectura cerebral de osos, de oveja para formar arquitectura cerebral de cerebros de ovejas, porque tienen concentraciones para cada especie de nutrientes, de aminoácidos, de micronutrientes que son específicas para esos cerebros. La leche materna humana tiene para formar cerebros humanos. Todo lo que ustedes puedan hacer a lactancia materna a libre demanda del infante cuando él pida y el mayor tiempo posible, no se preocupe si se pasa el año, 2 años o 3 años, es excelente. Cada vez muestran más los estudios porque no solamente el beneficio es por los nutrientes, el beneficio es por todas las dinámicas sociales que se producen durante la lactancia materna, el disfrutar la conexión del cerebro del bebé con el infante, con el cerebro de la mamá o del papá que está aquí al lado acompañándole, sacándole los gases. Esto produce fenómenos muy ricos en ese cerebro, además del nutriente de la leche. La succión, el contacto con el seno, con el pezón, todo esto es un rol importantísimo. Bien, después todo lo que es la alimentación después de los 6 primeros meses, entonces la alimentación complementaria, que sean productos naturales, frutas, verduras, que no sean compotas, nada, sino lo más natural que se pueda hacer, que el niño pueda aprender a manejar con seguridad los productos en la boca, porque eso ayuda a desarrollar la habilidad de no ahogarse. Muchos de los accidentes más comunes, que es el quinto determinante, los entornos seguros, muchos de los accidentes de atrancamiento, ahogamiento y muerte de niños o lesiones por asfixia con lesiones cerebrales graves es porque no aprendieron a manejar la alimentación complementaria junto con su papi y su mami en la mesa. El brócoli, la zanahoria, el arroz, las cosas que se metían en la boca, que se atrancan un poco, pero la mamá le puede ayudar rápidamente a toser, lo pone boca abajo, sale y ellos van aprendiendo a manejar los objetos materiales. En cambio, los niños que solamente es compotica, todo cocinado, todo blandito,
Estos niños, el día que se les va algo para el cuello, no saben qué hacer en la faringe y se asfixian o se ahogan fácilmente. La otra cosa importante de la nutrición que debemos tener presente es evitar los azúcares. Todo lo que son los refrescos dulces, azúcares, producen adicciones al azúcar en los niños y cambian gravemente su flora intestinal, que es el segundo cerebro. Tiene un gran impacto cuando consumimos bebés que consumen harinas refinadas, que es casi como si fuera azúcar, y dulces, generan una flora intestinal que produce continuos procesos inflamatorios, citoquinas, que son una sustancia inflamatoria, y otras toxinas de esta gran cantidad de bacterias que crecen con el azúcar, que se mueren, pasan por el intestino, pasan al torrente circulatorio, estas toxinas llegan al cerebro y producen procesos inflamatorios del cerebro que hacen difícil el aprendizaje, están siempre irritables, hiperactivos, no saben qué hacer y no les permite convivir en armonía ni aprender. Así que es muy importante una buena dieta, utilizando lo que más se pueda, los productos naturales, y ojalá las proteínas biológicas de alto contenido biológico, que son las proteínas vegetales, amaranto, quinoa, frijoles, porotos, chuchusmuti, no sé qué otros productos puedan tener acceso, que son una cantidad de cereales con alto valor proteico, con aminoácidos, que son de mayor valor que los productos de proteínas animales. Y la otra cosa importante en el primer determinante es evitar las toxinas, evitar todo lo que es el alcohol, todo lo que son insecticidas, herbicidas, todos los órganos fosforados son toxinas terribles para el cerebro de los infantes. Entonces hay que tener mucho cuidado en la casa cualquier tipo de estas sustancias químicas que producen lesión en el cerebro de los niños. Entonces tenemos que cuidar mucho el consumo de bebidas alcohólicas, el humo, el cigarrillo, que adultos que estén, mamás que estén consumiendo bebidas alcohólicas embarazadas o lactando, o papás que también porque están modelando para el infante esto, o consumo, el niño está respirando un adulto que está fumando. Son tóxicos graves en la nutrición que tenemos que evitar. Bien, la segunda raíz de competencias parentales es la nutrición socioemocional que les decía. Es indispensable, lo más valioso que tenemos los seres humanos son los apegos seguros. Desafortunadamente nuestros papás y mamás no sabían, no habían investigaciones de esa época y tuvieron muchas conductas con nosotros que no fomentan los apegos seguros. Por ejemplo, todas las conductas intrusivas controladoras de la mamá y el papá, que lo bañan, lo visten, lo arreglan, lo mueven de un sitio a otro, lo cargan, lo ponen en el piso y nunca han dialogado con el infante, esa conducta intrusiva genera un permanente estado en el infante de estar ansioso. ¿Qué va a pasar con ese adulto, con esta mamá, con este papá? Y tienen un vínculo, necesitan de ese papá, pero es un papá que es impredecible, una mamá. Todo el día hace cosas conmigo y nunca dialoga, nunca me pregunta, nunca le interesan mis emociones. La tarea fundamental en el apego, en la segunda raíz, que es la nutrición socioemocional, las competencias, es aprender a reconocer que el hijo es un agente mental, es un agente cognitivo, es un agente emocional, que el hijo, la hija, ella piensa, siente, que es una persona activa, que tiene riquísimas emociones y que por lo tanto, y que toma decisiones, y por lo tanto yo tengo que respetarle esos derechos, tengo que aprender a comunicarme con él, no es el lenguaje de nosotros los adultos. Hay que aprender los lenguajes de los infantes. Ellos usan sus ojitos, ya sea algunos de ustedes habrán visto, como cuando no quieren algo, mueven rápidamente los bebecitos su ojito para un lado, rechazando, por favor, quítame eso de enfrente, o ese tipo de interacción que no quiero, o arquean su espaldita, o están felices con sus caritas, expresan su felicidad, su complacencia, sus manitos, cuando lo están bañando con agua tibia, jugando con el agua contento. Por el contrario, está chillando o tenso en posición fetal, rígido, porque el agua está fría o porque no quiere recibir algo. Entonces, la competencia parental más importante para la nutrición emocional es el reconocimiento de que su bebito es un agente mental, un agente cognitivo, un agente emocional, un agente volitivo que toma decisiones y que se está construyendo a sí mismo y que es un sujeto pleno de derechos y que mi tarea como adulto es aprender el lenguaje de ellos, no que ellos aprendan el mío, porque todavía no pueden operar hasta los 2 años con mi lenguaje mío. En cambio, yo sí puedo aprender el lenguaje del infante, desde el vientre, desde antes, a través de otros infantes, y aprender a escucharles, aprender a entender su estado emocional, aprender a hacer lo que se llama hoy en neurociencia la prótesis cerebral externa, que les ayuda a ellos a comprender el mundo al que han llegado. Es como una muleta que les ayudamos a un cerebro que no está desarrollado, actuamos con una prótesis cerebral.
Entonces, es la nutrición socioemocional y vamos produciendo lo que llaman los apegos seguros, en lugar de los apegos ansiosos o los apegos evitativos. Entonces, toda conducta intrusiva y controladora de los papás sobre el infante, que lo manejan como si fuera una bolita de plastilina, eso le produce una gran cantidad de ansiedad y erosiona o rompe la posibilidad de formar apegos seguros. Entonces, la interacción compasiva, amorosa, expectante a ver qué es lo que quiere el infante, es una danza. La ley del servicio y retorno, ustedes van a leer en los materiales. El infante hace un esfuerzo comunicacional y la tarea del papá y la mamá es responderle pronta, apropiada y amorosamente. Antiguamente, en los años 80, se hablaba de la estimulación temprana. El adulto tiene que estimular al niño en los años 80 y 90 y el niño tiene que responder. Ya eso ha quedado atrás en la neurociencia. Hay métodos mucho más maravillosos donde se descubre que el infante es el que primero que inicia la interacción. El infante sirve y yo tengo que responderle. Respondo pronta, propia, apropiadamente. Entonces, la nutrición socioemocional es fundamental para respetar a este infante y permitirle que el infante nos comunique sus emociones, sus intereses, sus deseos. Y eso tiene que ver mucho con el tercer determinante, que es el tercer determinante, que es la nutrición cognitiva. La nutrición cognitiva que necesita el infante no es lo que diga un programa de una escuela, no es lo que diga un psicólogo o un pediatra. La nutrición cognitiva que necesita el infante es lo que el cerebro del infante en ese momento tiene, lo que se llama la zona proximal de aprendizaje. Cada cerebro en cada momento, dependiendo de lo que ha pasado antes, lo que está pasando en ese momento, encuentra que en ese momento presente hay disonancias, hay dudas, hay cosas que no comprende o que le interesan mucho en el entorno, y el papá y la mamá, de eso es que tienen que hablarle, de eso es que tienen que interaccionar. No es lo que diga el libro, no es lo que diga el manual. El infante, el cerebro del infante va guiando, va gestionando su propio proceso de aprendizaje. Entonces, la nutrición cognitiva es aprender estos lenguajes del infante, así como hablamos del lenguaje emocional del infante que tenía que responderle, igual con la nutrición cognitiva. El cerebro del infante va diciendo qué es lo que yo necesito ahorita, sus ojitos a dónde miran, el dedito hacia dónde apunta, a dónde tuerce su cuellito para ver. De eso es lo que necesita aprender en ese momento. Y ahí tenemos de eso que está conectado el infante, hablarle bastante de eso. El infante está diciendo, mami, ¿qué palabras existe relacionado con eso que estoy viendo? Que es una arañita que está caminando en la pared. La está mirando y quiero oír bastante de eso. Mira, patas, arañas, son insectos, caminan en la pared, tienen una telaraña, cazan insectos, otros insectos, los zancudos. Entonces, háblale todo de esa telaraña que está viendo. Si es el perrito el que entró y está mirando al perrito, de eso le hablamos. El infante decide su currículo cognitivo. Si esto se aplicara en la escuela y en el colegio, ya se están viendo las investigaciones, aprenden a velocidades vertiginosas los niños, cuando los adultos, la tarea nuestra es responderles pronta, apropiada y amorosamente a las necesidades emocionales o a las necesidades cognitivas de estos infantes. Ellos tienen su propio currículo, su propio momento de aprendizaje. Y entre más los adultos tengamos competencias para estar atentos y aprender a responderles pronta, apropiada y amorosamente a esa necesidad emocional o a esa necesidad cognitiva que tiene el niño, una disonancia, una duda, un interés, una emoción con algo. Y les quería hablar, que no les puedo mostrar, no está viendo la pantalla, pero está la parte de lo que son las palabras, el déficit de los 30 millones de palabras. Cuando un niño llega al preescolar, al tercer año, llega con un déficit de 30 millones de palabras. La diferencia entre aquellos papás que le hablan a lo que el infante quiere escuchar y los otros papás que están siempre hablando de lo que ellos quieren hablar y quieren forzar al infante que aprenda eso. Hay dos tipos de papás y mamás. Los que son sensibles al infante, y los estudios han mostrado que hay 30 millones de palabras deficientes que han escuchado amorosamente estos niños con papás y mamás que han estado conectados con aquellos papás que solo hablamos lo que los adultos hablamos y nos interesa. Bien, como tiempo corre, paso a la cuarta. Entonces, la primera es la nutrición. La primera competencias parentales, nutrición apropiada, lactancia materna, evitar tóxicos, buena alimentación complementaria. Segundo, nutrición socioemocional, apegos, vínculos seguros. Tercero, competencias que son con la nutrición cognitiva, el lenguaje, el aprender a responder a los intereses del infante y que él decida. Y el cuarto que vamos a entrar es el de la autoagencia.
La autoagencia es el cuarto grupo de competencias de los padres, que es el descubrimiento, así como hablábamos, que es entender que el infante es un agente mental, un agente cognitivo que piensa, que se está construyendo, que es un agente emocional, que está lleno de emociones, que está deseoso de compartir sus emociones conmigo de alegría y que yo le ayude cuando está en emociones de tristeza. Igualmente es un agente que se llama volitivo. Es un agente que toma decisiones, que se construye a sí mismo. No es una personita chiquita, no, es un ser humano, sujeto pleno de derecho, que es diferente a nosotros porque está en un estado diferente de desarrollo, pero que su cerebro está mucho más activo que el de nosotros. El cerebro de un infante hace alrededor de 1 millón de conexiones de sinapsis por segundo, a velocidades vertiginosas. Cuando está en una interacción significativa, hace miles de conexiones, millones de conexiones en un minuto en el cerebro. Una sola neurona se conecta con 17.000, 15.000, 12.000 otras neuronas, una sola neurona. Entonces tiene una gran cantidad de conexiones que él está tomando decisiones de qué quiere hacer con su vida, pero que usa una forma muy distinta de nosotros. Inicialmente su cuerpo está quieto, pero está tomando una gran cantidad de decisiones adentro en su cerebro. El adulto, la forma en que trabaja con los niños y las niñas, le arruinamos eso, se lo erosionamos. Se llama el executive brain o el cerebro ejecutivo que toma decisiones. Un papá o una mamá que es intrusiva, controladora, o el otro extremo que es negligente y que lo abandona, estas dos cosas hacen que esta autoagencia se resquebraja y él no va a poder autorregularse el día de mañana, va a tener una cantidad de... Tiene que tener siempre un patrón, un jefecito que le diga cómo pensar, cómo sentir, qué es lo que tiene que hacer, o va a ser un patrón imponiéndole a otros todo el tiempo que hagan las cosas lo mismo que hicieron con él cuando era un infante. En los nuevos modelos de competencias parentales es cómo le facilito al infante para que él sea agente de su propia historia, para que él se construya a sí misma, para que ella entienda que sus derechos son respetados y naturalmente siempre va a respetar los derechos de las demás personas, que ella entienda que ella está guiando su propio aprendizaje, que cada vez que tiene dudas en su cerebro, disonancia en su cerebro o intereses especiales en su cerebro, se lo comunica a su mami y su papi le respeta esa autoagencia y le responden en base a esos intereses y a esos deseos. Entonces, estas competencias parentales para permitirle al infante que crezca, se desarrolle, de las primeras investigadoras en esta era Amy Bickler, que mostró cómo los niños y niñas aprendían a ellos a aprender a caminar, a moverse en libertad y autonomía, sin ningún control del papá y la mamá. Que aquellos niños que les enseñaban a sentarse, a moverse, a pararse y a caminar, siempre tienen después problemas en el desarrollo motor de su vida y la capacidad de manejar a su cuerpo. Mientras que aquellos niños y niñas que se les respetó su desarrollo motor, de que no se le imponían ni le ayudaban ni parándolo, ni sentándolo, nada, sino que les respetaban, que todos los movimientos fueran escogidos por el infante. Por eso siempre crecían en el piso, en pisos bonitos, limpios, higiénicos. Ellos crecían y aprendían lentamente a voltearse para un lado, para otro, después a irse poniendo, metiendo una rodillita, después en cuclillas, después gateando, después prendiéndose los muebles para pararse, pero que ellos decidan su propio desarrollo. Estos niños y niñas desarrollan una gran capacidad que se llama la inteligencia kinestética, unas áreas del desarrollo muy ricas del cerebro, donde ellos eran grandes deportistas, grandes danzadores, grandes violinistas, porque tenían un rico control sobre su desarrollo motor. Ellos habían agenciado su desarrollo motor. Bueno, esto mismo lo han visto en áreas emocionales, cognitivas y otras áreas. Cuando se respeta la autoagencia, la capacidad de tomar decisión de los infantes, ellos se dan cuenta que toman decisiones y aprenden desde temprana edad a autorregularse. Se dan cuenta que a veces toman decisiones que hacen sufrir a otras personas o él mismo sufre. Por lo tanto, ellos dicen, yo soy el que tomo mis decisiones, yo voy a cuidar la forma en que tomo estas decisiones. Mientras que aquellos niños y niñas que siempre el papá toma decisiones por ellos, la mamá lo están regulando, lo están controlando, se convierte en lo que se llama la dinámica de las guardianas. Su papá es un guardián, la mamá es una guardiana y el niño es un prisionero. Siempre tiene que portarse bien y hacer lo que la mamá quiere y le da de comer o le da dulcecitos o le da premios. Se porta mal, lo castiga, lo manda a la silla, lo manda al cuarto. Y es una relación de guardiana-prisionera que con los años se va invirtiendo.
Va creciendo, va desarrollando poder este niño o niña y dice, ahora me toca a mí cuando es adolescente, y empieza a ser violento, agresivo, controlador de la mamá o contra el papá, y amenazarlo, así como todo el día recibió amenazas. Fue lo que aprendió: si no haces esto, te va a pasar esto, si no haces esto. Entonces aprenden ese modelo y ellas empiezan a hacer lo mismo con la mamá y con el papá cuando son adolescentes o son adultos. Se quedan toda la vida adolescentes, nunca maduran, pero pueden tener 30 años y retornarán a la casa a chantajear, a manipular, a exigirle a la mamá cosas. ¿Por qué? Porque aprendió eso desde infante, que esa es la dinámica interaccional de la familia. Una relación de control, de dueñaje. Yo te digo que es lo bueno para ti, tú tienes que aceptarlo y hacerlo. La autoagencia es otro paradigma muy distinto. Es el reconocimiento de que todas y todos somos seres humanos, sujetos plenos de derecho, y le facilitamos a nuestros infantes a que ellos vean que ellos toman las decisiones y esas decisiones traen consecuencias. Y esas consecuencias las celebramos, las aceptamos como familia y después la sociedad las va a aceptar y las celebramos. Otras decisiones nos generan dolor, sufrimiento, sufrimos en la familia, el costo es alto para la familia y también va a ser en la sociedad. Estos niños y niñas aprenden a autoagenciarse, a autorregularse, a autocontrolarse, a manejar sus procesos cerebrales de una forma responsable, aprender a tener conductas que son razonadas, propositivas, en lugar de los otros niños que son lo que se llaman las conductas reactivas. Tú me controlas, tú me manejas, yo reacciono a lo que tú me controlas. Y posteriormente están ellos arriba, siempre teniendo conductas reactivas, impulsivas y nunca responsables. Entonces, ese es el cuarto grupo de competencias parentales de desarrollo de la autoagencia, la capacidad de los infantes a ser los agentes autorreguladores de su propia historia. Que ellos sepan, yo soy el agente primario de mis pensamientos, de mis emociones, de mis conductas. Descubrir que yo soy un ser humano y que yo puedo tomar decisiones